la oportunidad de hablar con el exconsejero electoral y periodista Eduardo Juchín de todo este escenario y de la legalidad y equidad, que son dos grandes asuntos que atraviesan la discusión sobre un proceso en el que los hechos están marcando la pauta por la falta de antecedentes de lo que se está viviendo y por tanto también una falta de marco normativo. Juchín ve algunos riesgos derivados de la actuación de los aspirantes de todos los flancos. Estamos en una situación que no existe una normatividad que la regule, pero por supuesto las autoridades electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, pues no pueden quedarse cruzados de brazos, tienen que ir conduciendo esto que es un proceso novedoso. De alguna manera, esos lineamientos ya están, por lo menos algunos de ellos, ya están establecidos por el INE en las medidas cautelares que ha venido emitiendo justamente para poder poner un poco de orden a esto que está resultando un desorden. Porque, Azul, siendo legal el proceso, lo que no está siendo muy apegado a la ley y a las directrices del INE es la conducta de los anteprecandidatos o aspirantes, porque de un lado y del otro, las figuras que tienen están hablando como si estuvieran en campaña, pero no están en campaña. La sesión de ayer, Azul, tuvo una connotación muy importante porque el proyecto que se presentó a propósito de la convocatoria del Frente era invalidar la convocatoria y frenar completamente el proceso del Frente. Tanto en un caso como en el otro, la propuesta, en el caso de ayer, el proyecto de resolución, fueron desechados por la mayoría del tribunal. Pero lo que a mí me llama la atención es que ya se está hablando de suspender los procesos. Y yo veo que las autoridades van a llegar a ese trance si los aspirantes no terminan de entender y de aplicar que no pueden hacer una campaña cuando no es tiempo de campaña. Eduardo Juchín también me dio su punto de vista sobre la neutralidad a la que apela la autoridad electoral sobre todos los funcionarios en activo, empezando por los que al mismo tiempo son aspirantes, que deberían renunciar, siguiendo por la cabeza del Estado y la de otros actores políticos. Y es que esto de la neutralidad y la equidad es un tema en el que se navega en arenas movedizas, tanto por lo que marca la ley como por aquello que no contempla de una realidad que está a la vista de todos. Por lo que hace al presidente, la verdad es que aunque él no lo diga eh, y presente en la mañanera asuntos electorales, pues se está apartando de la Constitución, porque la Constitución exige a los servidores públicos imparcialidad a la hora de aplicar recursos públicos. Y más aún, el artículo 134 constitucional, que fija esta obligatoriedad de imparcialidad, también dice que están obligados a no interferir en la equidad en la contienda entre partidos políticos. De modo que sí, el presidente, que seguramente no quiere vulnerar repetidamente la Constitución, tendrá que reflexionar en esto y actuar en consecuencia. Las autoridades, de la misma manera que se ponen rigurosos con el presidente, tendrían que ponerse también rigurosos, sobre todo con esa infodemia de la que hablas, que somos testigos todos los días. Y sí hay que, digamos que eh, pues, ¿cómo podríamos llamarles? Los recipiendarios o las víctimas de esa infodemia, pues sí tienen que actuar en consecuencia. Y en cuanto al presidente, los funcionarios públicos, ciertamente podemos pensar que es algo ilógico que no puedan hablar en favor de su partido o en contra de los opositores,
pero por lo que toca a nuestra realidad normativa en este momento, así lo establece nada menos que la Constitución de la República. Será un tema azul que tendrá que ser revisado, yo diría que con prontitud, en el próximo Congreso de la Unión, porque está clarísimo que la realidad rebasó a la normatividad. No hay norma específica para estos casos y claro, hay interpretaciones porque no se puede quedar al aire las conductas cuando son evidentemente, digamos, autoras de ruptura de la equidad. Y aquí entra también otro gran tema, que es el de la fiscalización de las campañas por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que determina que es fiscalizable, tanto en términos del origen de los recursos como en el de los efectos de la equidad en la contienda? Aquí, de nuevo, hay grandes retos pendientes que también quedarán en el tintero de una reforma electoral. Importa saber el origen de ese dinero, de dónde está procediendo ese dinero, porque ya sabemos que justamente el problema de la política, no solo en México, sino en el mundo, es el dinero en política. Es decir, lo que cuestan las campañas electorales o preelectorales con las que la están ocurriendo, pues tienen un costo y generalmente un costo alto. Y esto es importante que ahí sí que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene un gran trabajo, porque conforme a las directrices que marcó el tribunal ya, tiene que contabilizar todo el gasto, pero particularmente tiene que determinar el origen. No es nada fácil medirlo, porque por normatividad los partidos deben bancarizar todos sus gastos. En la práctica, hay gastos, muchos gastos que no se bancarizan, sino que se manejan en efectivo. Y ahí es donde las autoridades tienen el mayor desafío. Y yo creo que es muy importante que las autoridades afronten ese desafío con éxito y que ahí sí no tengan miramientos con nadie. No solamente el dinero de la delincuencia organizada puede ser ilegal. Bueno, no puede ser, es ilegal por antonomasia, ¿no? Pero también hay aportaciones de empresarios que si rebasan ciertos límites también estarían siendo ilegales. Entonces, ahí la autoridad electoral, la de fiscalización del INE, tiene un gran desafío porque tiene razón, es necesario saber de dónde procede el dinero y por supuesto en qué se está gastando. Se está gastando en financiamiento ilegal en términos de medios de comunicación, pues ahí también hay un aspecto que importa determinar, porque una de las directrices que aprobó el tribunal ayer para los lineamientos del INE es que no se usen las prerrogativas de radio y televisión en la propaganda. Pero los partidos políticos tienen prohibido contratar, pero ni un minuto en radio y televisión. Y si vemos pues ciertas menciones o cierta atención a ciertas actividades de ciertos candidatos, pareciera que podría haber, claro, nosotros no lo podemos saber, toca a la autoridad determinarlo o hacer todo lo posible por determinarlo.